Hi guys, this is the third part of the passive voice lesson. This time we're going to talk about how to make questions with the passive voice. Hola jóvenes, ¿cómo están? Y bienvenidos. Esta es la tercera parte del video de la lección del pasivo. Esta vez vamos a checar cómo hacemos preguntas con la voz pasiva, ¿vale? Y vamos a ello. Entonces, questions with passive voice. Preguntas con la voz pasiva. Y por ahí tenemos esta pequeña oración. Vamos a trabajar con ella. Esta oración, como la vemos ahí, dice: The teacher writes the test in room 311. El profesor escribe el examen en la clase 311. Esta oración, como lo podemos ver ahí, está en voz activa, ¿sí? Puesto que el sujeto es el que está haciendo o recibiendo toda la atención. ¿Cómo lo hacemos en pasiva? Pues sabemos que hacemos una oración en pasivo cuando nosotros enfocamos la atención en el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta oración? Pues todos sabemos que es the test. Tenemos the teacher es el sujeto, writes es la acción, the test es lo que es nuestro objeto. In room 311 sería pues el resto de la oración. Entonces el objeto es en lo que vamos a enfocar en la voz pasiva. Entonces tenemos pues que the test, en este caso, is written in room 311. ¿Sí? Siguiendo obviamente nuestras notas anteriores de cómo hacemos la voz pasiva. Por ahí tenemos que poner is written. Entonces the test is written in room 311. Y esa sería mi voz pasiva. ¿Sí? Entonces, como podemos ver también, esta oración está en presente simple. Entonces vamos a ver cómo formamos una pregunta con esta oración. Y dice ahí, questions without WH questions words in passive. Vamos a formar preguntas y dice ahí sin WH questions. Entonces acuérdense que existen dos tipos de preguntas en inglés, unas que llevan WH y otras que no llevan este tipo de pregunta, que serían conocidas como yes, no questions, o preguntas sí, no, o sea, que se responden con yes o no. Y en este caso vamos a enfocarnos en estas primeras, que serían yes, no questions. Entonces vamos a ver por aquí una pequeña tabla donde nos explica cómo se forma una pregunta en el pasivo. Y tenemos esta estructura que es forma de verbo to be, el sujeto, pasado participio, rest of the sentence, y la respuesta sería yes, no, subject y auxiliar plus and, o que sería la forma negativa. Entonces vamos a ver. The test is written in room 311. ¿Cuál es ahí mi verbo? Pues el verbo to be sería is. Entonces ahí ponemos el verbo to be is. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es el sujeto? Pues sabemos que el sujeto es the test, ¿sí? En este caso, como estamos transformamos mi pregunta en pasiva, ya el objeto se convierte en el sujeto, por eso es the test. Is the test, ¿cuál es el pasado participio? Pues written, ahí está. Is the test written, resto de la oración, room 311, ¿sí? Rest of the sentence in room 311, ¿sí? Y por ahí me dirán algunos, ¿y qué pasó con the teacher? Acuérdense que en el objeto, en la voz pasiva, no es necesario poner aquí ya the teacher. Acuérdense que estamos enfocados en el objeto, ¿sí? Aquí ya el objeto se convirtió en sujeto. Y no es necesario poner por ahí the teacher. Pudimos haber puesto obviamente the test is written in room 311 by the teacher. Pero acuérdense que eso, si queremos, lo ponemos, o si no, no lo ponemos. Entonces, para hacerlo un poco más fácil y no nos confundamos tanto, pues ahí yo eliminé by the teacher y nada más dejé the test is written in room 311. Entonces aquí el objeto se convierte en la voz pasiva en sujeto. Por eso aquí me pide el sujeto, ¿sí? Is the test written in room 311? Y podemos contestar yes, no. Acuérdense que estamos viendo yes, no questions. Entonces, yes, it is, ¿sí? Si está siendo contestado en el cuarto 311, o no, it isn't, o it is not, ¿sí? Y eso sería cómo ponemos esa oración en pasivo como pregunta.
¿Qué tal si hay un ejemplo en plural? Digamos, este que está aquí. Are the grapes grown in California? ¿Son las uvas cosechadas en California? Entonces, igual, aquí está mi verbo. Tengo aquí mi sujeto. Tengo mi pasado participio, the grapes grown, y rest of the sentence, in California. También podemos contestar yes, no, yes they are, o no they are not, o they aren't. Muy bien. Si nos fijamos, estas oraciones que por ahí expliqué están en presente simple, pero ¿qué tal si las ponemos en pasado? ¿Cómo lo haríamos en pasado? Entonces, muy fácil. En simple past vamos a convertir el verbo to be pues en pasado. ¿Y cuál sería el pasado del verbo is? Pues sería was. Entonces, was the test written in room 311? Fue el examen escrito en el cuarto 311 o en la clase 311. Y podemos contestar igual yes, no, pero obviamente en pasado. Yes, it was. No, it was not, o it wasn't. ¿Sale? Entonces este ya sería en pasado. ¿Qué pasa con el plural? Pues igual, convertimos el verbo are en plural, pero en pasado, pues sería were the grapes grown in California? Yes, they were. O no, they were not. O weren't. ¿Sí? Y ese sería el simple past de esas oraciones que están en pasivo. Vamos a continuar por ahí viendo el otro tipo de preguntas, que este caso sería questions with question words in passive. Ahora sí vamos a enfocarnos a lo que es preguntas con WH. ¿Cuáles son esas? Pues las que son why, when, who, what, etc. Todas esas. Entonces vamos a ver esta estructura que es algo similar a la anterior, pero aquí vamos a poner primero en la primera columna, que sería question word, en este caso where, why o la que querramos preguntar. La forma del verbo to be, el sujeto, past participle, rest of the sentence y la respuesta. Entonces vamos a ver ahí, la pregunta es where, que significa dónde. Where is the test written? ¿Dónde está el examen siendo escrito? Y si nosotros ponemos ahí rest of the sentence, que sería en el cuarto, pues ya sería la respuesta, ¿eh? Por eso no está por ahí el rest of the sentence, no hay nada ahí, porque ya sería lo que es la respuesta, answer. Entonces, where is the test written? ¿Dónde está siendo el examen escrito? Pues la respuesta sería, the test is written in room 311. El examen está siendo escrito en el cuarto 311. ¿Sí? Por ahí seguimos con la próxima oración, que sería why are grapes grown in California? ¿Por qué las uvas son cosechadas en California? La respuesta sería grapes are grown in California because it's warm and sunny. Las uvas son cosechadas en California porque está caliente y soleado, ¿sale? Entonces esa es pregunta en simple present. De las dos, ya vimos los dos ejemplos, que es por qué y dónde. Sí, podemos usar cualquier otro tipo de WH questions, why, what, cualquier otra, ¿sale? Muy bien, vamos a ver ahora estas mismas, pero en simple past, en pasado. Vamos a convertirlas en pasado. Las mismas oraciones en pasivo, pero ahora en pasado. Entonces, seguimos con la misma estructura, pero esta vez vamos a cambiarlo en pasado. Where was... ¿Sí? Acuérdense que el pasado is was. Where was the test written? ¿Dónde fue el examen escrito? La respuesta, the test, obviamente vamos a cambiarla a pasado. The test was written in room 311. El examen fue escrito en el cuarto o en la clase 311. Vamos a convertir la siguiente también en pasado, en simple past. Why were grapes grown in California? ¿Por qué fueron las uvas cosechadas en California? Y vamos a contestar grapes, en lugar de are, vamos a pasarlo a pasado. Grapes were grown in California because it's warm and sunny. Las uvas fueron cosechadas en California porque está... aquí debemos poner because it was. Aquí en esta parte de aquí me faltó. It was warm and sunny. Porque está o estaba soleado y tibio y soleado, perdón. ¿Sí? Entonces ahí está nuestros ejemplos con el simple past de esas oraciones en pasivo utilizando WH questions. ¿Sí?
Entonces vamos a checar por ahí. Existen otros tipos de verbos o como son aquellos que son el progresivo, presente perfecto, pasado perfecto, y también pues hay formas de utilizar esos verbos para preguntar. Entonces tenemos esta tablita y por ahí tenemos algunos ejemplos de algunos verbos que son presente perfecto, pasado perfecto, futuro will, futuro going to, presente progresivo, pasado progresivo. Y ahí está la forma en que hacemos preguntas en voz pasiva con esos verbos. Y tenemos ahí unos ejemplitos. Present perfect. Has the house been built? ¿Ha sido la casa construida? Entonces, esa es una pregunta en presente perfecto en voz pasiva. En pasado perfecto, had the house been built? ¿Había sido la casa construida? Will the house be built? ¿Será la casa construida? Entonces, esos son los ejemplos de cómo convertimos o cómo hacemos preguntas en voz pasiva. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias thanks for watching. Y vamos a hacer por ahí algunos ejercicios para ver si nos queda un poco más claro este tema de la voz pasiva. Nos vemos pronto.